Doctor, aprovechando su conocimiento, nos gustaría a todos conocer la verdadera historia en un relato breve, conciso, puntual, como usted ya lo conoce la materia. ¿Qué nos puede decir de la guerra del Chaco, la verdadera historia? Se dice, se nos hizo creer mucho tiempo que nosotros los bolivianos hemos perdido el territorio, pero también sale a la luz de hoy en día que realmente ganamos el territorio, somos unos ganadores. ¿Qué nos puede contar, doctor? Gracias por la pregunta, muy amable. Eso es verdad, que nos han contado nosotros la historia como si fuéramos los grandes perdedores, totalmente falso. Más al contrario, somos los grandes ganadores en la historia, tanto historia política como historia de guerra, historia territorial. Somos grandes ganadores, grandes estrategas. Bien, vamos a hacer un resumen rápido. La guerra del Chaco en realidad empieza en 1929, 30, 31, se dan las primeras escaramuzas. En realidad el territorio boliviano y todos los territorios de Sudamérica y de toda América, después de la independencia no había un límite territorial con los diferentes centros políticos. En el caso de Bolivia, el centro político de Bolivia en esos tiempos de la independencia era Charcas, lo que ahora se conoce como Sucre, erróneamente como Sucre. Y a partir de allí, del ejército muy básico que se iba conformando en el territorio, en este país, se iban también ocupando los territorios que estaban siendo adeptos a la política del nuevo gobierno. Y eso significaba ir expandiendo el dominio territorial. Y a medida que existían recursos, medios, etc., se iba también avanzando, existiendo más armamento, comprándose más armamento, vituallas, abriéndose caminos, y se iban formando o levantándose puestos militares o bases militares, por decir mejor, para que me entiendan, de tal manera que de ahí se iba avanzando más hacia la parte exterior, dominando el territorio que era adepto a la causa del gobierno central que se había levantado en el centro político, en el caso del Alto Perú, Charcas. Y así fuimos avanzando hasta que los primeros avances o avanzadas del ejército boliviano en el Chaco, que era abandonado ese territorio porque no tenía muchos recursos naturales, no tenía recursos naturales. Pero cuando ya se fue descubriendo el petróleo, ¿por qué se fue descubriendo el petróleo? Porque la placa brasilera, que se conoce como el precámbrico, al chocar con la placa del Pacífico, dejaba unas fisuras en el subsuelo, por donde escapaba el petróleo que estaba obviamente en el subsuelo. Y ahí fueron ya explorando y dándose cuenta que había recursos naturales. Pero eso fue mucho después, ya avanzado el año 30, 31. Y lo descubrieron justamente los militares porque iban avanzando. Obviamente que los nativos lo usaban para alumbrarse, para fuego, etc. Porque eso discurría el petróleo en pequeños arroyitos cortitos y estaba sobre el suelo y los nativos lo usaban. Entonces el ejército boliviano fue avanzando por el Chaco, que tenía muy poca importancia por la falta de recursos, era arenoso, una selva, un monte bajo, espinoso. No había interés en el centro político de este país, que ya se llamaba Bolivia, erróneamente. Hasta que nuestras avanzadas llegaron a la laguna H3, como se la conocía en el caso boliviano, y los paraguayos lo conocían como laguna Pitiantuta. Entonces en una banda se asentó nuestro fortín, nuestra avanzada, y en la otra banda en el otro lado se asentó el ejército paraguayo en su avanzada. A medida que iban avanzando, ocupando los territorios. Ese en realidad era territorio de nadie, la guerra del Chaco. Y cuando los bolivianos se dieron cuenta que estaban los paraguayos al otro lado, quisieron desalojarlos por la fuerza y se da una pequeña escaramuza y los paraguayos obviamente contraatacan posteriormente y empieza la guerra. Fueron las primeras escaramuzas de la guerra del Chaco.
Y ahí ya entra la Standard, entra la Gulf Company, a apoyar a uno u otro países, apoyando con armamento por los intereses petroleros, porque ellos sabían que había reservas de petróleo a lo largo de la serranía del lago Aragüe, en el choque de las dos placas tectónicas, la de Brasil, la precámbrica, y la del Pacífico. Y creyendo que había muchas reservas petrolíferas ahí, estas dos compañías empiezan a financiar con grandes cantidades de recursos para armamento. Bueno, cuando ya entramos a la guerra, 1932, Bolivia ataca, va conquistando diferentes territorios, y los paraguayos también, y reciben ayuda. En el caso del Paraguay, recibe abiertamente de la Argentina, primero en forma secreta, después abiertamente. Inclusive la Argentina hace política internacional a favor de Paraguay. Y Bolivia recibe también respaldo del lado de Chile en particular, inclusive un regimiento, el regimiento Vergara, el coronel Vergara, teniente coronel Vergara, que vino al mando de reservistas chilenos voluntarios que se prestaron a servir al ejército boliviano. Y era un regimiento de artillería justamente, y hoy lleva el nombre de este teniente coronel Vergara, chileno, un regimiento boliviano de artillería que está en Santiago Chiquito, perdón. Y bueno, se da la guerra entre que nosotros avanzábamos y ganábamos, ellos también contraatacaban y perdíamos territorio. Ahí tenemos Isla Poy, muy famosa, la batalla de Isla Poy, también Boquerón, el Fortín Boquerón, muy histórico, que ha quedado en la historia de Bolivia y del mundo entero, que se ha resistido por 30 días en ese fortín, el capitán Ustares, que ha resistido el ataque paraguayo por un regimiento con unos cuantos soldados, con 200 soldados, se ha resistido a una división paraguaya. Al final cayó el Fortín Boquerón y se le rindió los mejores honores que se le ha rendido a un enemigo, un adversario. Enemigo, no somos enemigos con los paraguayos, pero enemigos de guerra sí, en ese momento. Simplemente podríamos decir adversario de combate. Los paraguayos, porque nuestros trenes de abastecimiento quedaron muy atrasados, no teníamos armamento, munición, alimentación, vitualla, medicina para abastecer a las tropas en línea de combate. Entonces se fue retrocediendo y cediendo territorio a los paraguayos, que llegaron a tomar inclusive la ciudad de Villamonte. Y desde la falda del lago Aragüe se empezó un contraataque con la artillería y se logró vencer, y hemos logrado territorio más del que estábamos poseyendo en ese momento, porque se avanzó hasta la laguna Pitiantuta, que ahora sí está en Paraguay, ahora quedó en territorio paraguayo, pero por la parte oeste, al lado de Brasil, hemos ido avanzando. Cuando se llegó a un convenio, un acuerdo, ya el armisticio con el Paraguay, hemos recuperado nosotros costas sobre el río Paraguay, que no la teníamos. El corredor Man-Césped, que justamente es parte del convenio, del Tratado de Paz y Amistad, fue nuestro canciller Céspedes, Man-Césped, que logró que Bolivia tenga acceso libre y soberano al río Paraguay, que antes no lo teníamos. No lo teníamos, ¿por qué? Porque nuestras posesiones como ejército, como país, no llegaban hasta el río Paraguay. En resumidas cuentas, la guerra la hemos ganado los bolivianos. Hemos acrecentado nuestro territorio, mucho más de lo que teníamos en posesión al momento del inicio de la guerra. Por eso nos cuentan la historia mentiras, nos hacen creer que somos perdedores. Mentira, eso es falso. Los bolivianos somos triunfadores, siempre somos ganadores. Así que no se crean la historia que cuentan los historiadores. Como siempre, ¿no? El historiador trata de elevar ciertos líderes o ciertos hechos que favorecen a uno u otro. En realidad, quien la escribe la historia es el político, por los intereses políticos, para desprestigiar a uno. En este caso se ha tratado de desprestigiar al ejército. Se dice que el ejército es perdedor. Mentira. El ejército boliviano nunca ha perdido una guerra. La del Pacífico tampoco la ha perdido, que en una oportunidad también la voy a explicar. Muchas gracias por su pregunta.